mismo que yo. Él habla lo mismo que yo. Yo lo que le hago es la más aguada, porque yo sé la labia que tiene. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar un momento para que ingresen más compañeros. Bueno, vamos a iniciar y los demás ahí se van a ir integrando. El día de hoy tenemos la sesión número 8. Ya nos acercamos a la primera evaluación que va a ser el sábado 19, ¿verdad? Ya a partir de hoy, que hoy terminamos la materia, a partir de hoy ya estaríamos trabajando con aplicaciones, ejercicios que ya hemos visto algunos de ellos, de los que están ahí en la práctica número 1. Continuaremos así hasta esta semana y la siguiente, para estar bien preparados y asimilar, digamos, los conceptos a través de la aplicación de ejercicios relacionados con toda la materia que hemos visto. El día de hoy tenemos lo siguiente. Vamos a compartir ahí la pantalla para que vean cuáles son los temas del día de hoy. Estos son los temas para hoy. Tenemos la continuación de secciones cónicas y nos había quedado pendiente. Habíamos visto una de las tangentes a la elipse, que era construida en un punto determinado de la elipse, y ahora vamos a ver la tangente desde un punto externo. Ahí está equivocado porque esta es la que ya vimos. Este es a un punto determinado de ella, ya lo vimos, y el que veríamos hoy es desde un punto externo. Luego veríamos la parábola, y tanto el método de la definición como el método de la envolvente, que es un método bastante sencillo y útil. Y a partir de ahí ya nos iríamos a las aplicaciones. Vamos a ver un ejercicio relacionado con aplicaciones de tanto de secciones cónicas como de algunas tangencias de sectores circulares. Y luego haríamos otro exclusivo de tangencias, tangencias de circunferencias con rectas, para que lo vean desarrollado paso a paso también, como hemos ido viendo algunos. Y veríamos la tarea número 8, que es para de hoy en 8, ¿verdad? Y el jueves tenemos planeado hacer aplicaciones
Hay un tema que todavía no está definido entre los profesores que tiene que ver con las tangentes a la parábola. Eso lo definiríamos de aquí al jueves para ver si todos los grupos lograron ver las tangencias a la parábola. Nosotros todavía nos queda espacio. Son dos temas relativamente pequeños de tangencias a parábola. Esos los definiríamos el jueves, dependiendo de lo que se resuelva con los otros profesores. Si no, continuaríamos haciendo aplicaciones únicamente tanto el jueves, lunes y el próximo jueves también. Ustedes tienen disponible la práctica número 1 y yo les solicito que por favor pongan atención a esa práctica porque son las aplicaciones de lo que hemos visto y es hacia eso en lo que nos enfocaremos para tratar de hacer la mayoría de esos ejercicios, pero lo importante es que ustedes los desarrollen. Aquí los podemos explicar, pero no es lo mismo ponerse a hacerlos. Entonces, por eso es que les solicito que inviertan un tiempo en realizar esos ejercicios con instrumentos que son parte, digamos, de la práctica que tenemos aquí para el tema número 1. Ok, entonces vamos a entrar a ver lo que es secciones cónicas. Vamos a iniciar con lo que son tangencias. No sé si observan ahí el tema de hoy. Sí, profe, ahí sí. Sí, profe. ¿Y es el temario o es las secciones cónicas ya rectas, tangentes a una elipse? Sí, secciones cónicas. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces el tema de hoy, iniciamos con rectas tangentes a una elipse, pero desde un punto externo. Habíamos visto cómo trazar una tangente a un punto determinado. Habíamos colocado un punto por acá y le trazamos una tangente y era relativamente sencillo porque se unía el foco 1 y el foco 2 con el punto y la bisectriz era la recta tangente. Ahora lo que tenemos es un punto externo, este punto P aquí, y se quiere trazar desde ahí rectas tangentes a una elipse. Como habíamos visto cuando vimos este caso para circunferencias, dijimos en ese momento que desde un punto externo es posible trazar dos tangentes a una circunferencia, a una elipse y a una parábola. Entonces, si yo tengo ese punto P aquí, yo le puedo trazar a esta elipse dos tangentes. Vean que casi que se observarían por aquí, una ingresaría por acá y la otra tangente vendría por aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver el procedimiento. Nuevamente esto queda disponible ahí, esto paso a paso pueden ir siguiendo y está disponible ahí en mediación para que lo puedan repasar, pero lo vamos a ir explicando aquí de una manera rápida, pero buscando que si tienen alguna duda, pues la aclaramos, ¿verdad? Entonces, el primer paso sería, entonces, concentro en el punto P, trazar con línea de construcción, ¿verdad? Una circunferencia o un sector de circunferencia que pase por el foco más cercano. El foco más cercano al punto externo, ¿verdad? En este caso F1 es el foco más cercano, entonces trazamos por ahí una circunferencia. ¿El radio cuál sería? Sería del punto al foco 1, ¿verdad? Entonces con línea de construcción trazamos ese sería el primer paso. El segundo paso va a ser con radio igual al eje mayor, radio igual al eje mayor, que en este caso es AB, radio igual al eje mayor y con centro en el foco más alejado, vamos a trazar un sector circular que nos corte a la circunferencia anterior en los puntos X y Y. Entonces vean, paso 1, circunferencia por el foco más cercano con centro en el punto externo. Paso 2, circunferencia o sector de circunferencia con radio igual al eje mayor y centro en el foco más alejado. ¿Ok?
cuando corta ese sector de circunferencia, la circunferencia inicial, encontramos los puntos X y Y. Y prácticamente ahí ya están definidos los puntos de tangencia. Uniendo X con el foco más alejado y Y con el foco más alejado, encontramos aquí donde esa línea corta a la elipse, ahí encontramos los puntos de tangencia. Entonces, una vez que ya tenemos definidos T1 y T2, trazamos la recta tangente, tanto esta aquí en la parte de abajo como esta otra. ¿Okay? Las marcas de tangencia en el caso de una elipse y rectas tangentes a una elipse son perpendiculares a la recta tangente. Entonces, aquí las tendríamos las dos. Vean que son 3 pasos básicamente: circunferencia por el foco más cercano, con centro en el punto externo; sector de circunferencia con radio igual al eje mayor, con centro en el foco más alejado; y luego unir los puntos X y Y que quedaron definidos acá, unirlos con el foco más alejado, y ahí tenemos los puntos de tangencia. De esta forma podemos trazar entonces tangentes desde un punto externo a una elipse. Ok, con esto terminamos el tema de la elipse y nos pasaríamos a la parábola. ¿Alguna duda en este caso? Siempre damos oportunidad de que consulten si tienen alguna duda de la tarea o dudas anteriores. Olvidé de hacerles la consulta al inicio, pero lo hacemos ahorita antes de iniciar el tema de la parábola. Si tienen alguna duda, alguna consulta. Profe, Sí, yo tengo una consulta en cuanto a la construcción de la elipse de la clase pasada. ok. Los 3 puntos que yo tomo, cuando yo los voy a marcar, digamos, de los 2 lugares que yo trazo para hacer ese punto, los tomo siempre haciendo centro en F1 y en F2. Exactamente. Usted toma la distancia primero y pone los puntos entre el foco y el centro. Entre cualquiera de los focos y el centro de la elipse, ¿verdad? Son puntos al azar. Ahí no necesariamente tienen que estar igualmente espaciados. Pueden ser 3 o más puntos, pero para el tamaño de las elipses que construimos acá, son suficientes 3 puntos, ¿verdad? Entonces, una vez que usted tiene esos 3 puntos, toma la distancia desde un punto extremo del eje mayor hasta esa primera marca y para trazar, toma centro en los focos. Esa va a ser la mecánica para los 3 puntos. Tomar la distancia de uno de los extremos del eje mayor hasta el punto. Luego esa distancia la mantiene en el compás y toma centro en cada uno de los focos para hacer los trazos. Ok, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces continuamos ahora con la parábola. La parábola, pues, al igual que la elipse, es una curva plana. La parábola es, digamos que, más sencilla de construir por el método de la definición. Vamos a verlo. La parábola, pues, solo tiene un foco, tiene un eje, ¿verdad? Un solo eje. Tiene una recta que es perpendicular al eje que llamamos directriz. Podemos identificar ahí en la parábola el vértice también. Y la curva se va generando de esta forma. El punto que la va definiendo es un punto que se mueve de tal manera que la distancia desde ese punto hasta el foco que está ubicado sobre el eje es igual a la distancia de ese punto hasta la directriz. Por supuesto, la distancia de ese punto hasta la directriz es una distancia perpendicular, ¿verdad? Es una distancia mínima, es una distancia que va desde el punto perpendicularmente aquí a la directriz. Entonces, esta distancia se mantiene con respecto a esta que hay del punto hasta el foco. ¿Okay? De tal manera que el punto se va moviendo y pueden aparecer otras de 2, de 3, etcétera, por acá.
Igual hacia acá nos vamos acercando hacia el vértice y consecuentemente, si ustedes observan acá, si continuamos acá, vamos a encontrar que el vértice es el punto medio entre la directriz y el foco, por la misma definición de que esta distancia se mantiene desde el punto a la directriz igual a desde el punto al foco. Por lo tanto, al llegar aquí, tenemos que el vértice es el punto medio entre la directriz y el foco. ¿Okay? Otra cosa importante es una curva simétrica con respecto al eje. Por lo tanto, vamos a tener puntos por acá como este L y una imagen de ese punto aquí al otro lado que es L'. O sea, si yo bajo aquí perpendicularmente, aquí tengo otro punto que se llama L'. ¿Ok? Entonces, igual, para cualquier punto aquí, yo tengo otra imagen aquí al otro lado del eje sobre una línea perpendicular. Ok, basado en ese movimiento y ese recorrido, trayectoria que tiene el punto para definir la parábola, vamos a ver el método de la definición. Por supuesto, lo que vemos acá son métodos para poder dibujar la parábola. ¿Cómo dibujamos esta parábola? Igual usando las plantillas de curvas francesas o navales, haciendo los ajustes y tomando en cuenta que es una curva de transición, o sea que aquí no queda ningún quiebre en este vértice, sino que observen que es una curva de transición, una curva suave, que continúa hacia allá, hacia el otro lado. Entonces deben tomar en cuenta eso a la hora de construirla, que aquí no quede un quiebre, un vértice, un pico, un saliente aquí. Debe de haber una transición y continuar suave por acá. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ahorita en el método de la definición. El método de la definición pues parte de lo siguiente. Se deben conocer los siguientes datos para poder dibujarla por este método. Se debe conocer la directriz, el vértice o el foco y el eje. Vean que uno de estos dos podría no conocerse, porque si yo conozco el vértice y la directriz, ya sé dónde está el foco, porque el vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. O igualmente, si no conozco el vértice, pues, y conozco el foco y la directriz, tengo este otro, ¿verdad? Pero teniendo estos datos como punto de partida, podemos dibujarla de esta manera. Este serían los pasos para construirla. Vamos a explicarlo. Y ustedes, si tienen dudas, devuelven acá y observan o dan lectura de esto, que es lo mismo que voy a comentar acá, para explicar cómo se construye. El método de la definición para construir la elipse, la parábola, se basa, por supuesto aquí no la tendríamos, ¿verdad? Pero la tenemos aquí para que observen cómo se relacionan estas líneas que vamos a trazar aquí, que son, si uno podría hacer una analogía con el método de la definición de la elipse, serían equivalentes a las líneas esas que estábamos comentando ahora que se trazan entre el foco y el centro de la elipse. Aquí vamos a iniciar trazando rectas paralelas a la directriz, o sea, perpendiculares al eje, a partir del vértice y en dirección al foco. Nada más el punto límite, digamos, sería el vértice y en dirección al foco. Entonces, en dirección hacia allá, todas las que uno desee trazar, tomando en cuenta que por cada línea de estas que tenemos de color rojo vamos a obtener 2 puntos de la parábola. Por cada línea, 2 puntos. Entonces, con eso me permite poder dibujarla, trazarla, encontrando puntos, repito, por cada una de estas líneas. ¿Dónde se colocan o a cada cuánto? Ustedes escogen, uno escoge la separación. Simplemente la condición es que estén a partir del vértice y en dirección hacia el foco. Entonces aquí hemos trazado 3. Ahorita vamos a ver que en este paso aquí podemos trazar más. Vean aquí en este siguiente paso,
En el paso 2, aquí tenemos A, B, C, D, agregamos una más y tenemos lo siguiente. Este siguiente paso consiste en lo siguiente. Vamos a tomar el compás y vamos a tomar la distancia que hay desde la directriz hasta la primera marca. Desde la directriz hasta la marca o hasta la primera línea, la línea A. La tomamos ahí en el compás y vamos a tomar centro en el foco. Aquí estamos tomando centro en el foco y trazamos un sector circular que corte a la recta A en 2 puntos. Este punto de acá va a ser un punto de la parábola y aquí vamos a tener otro. De la misma manera, vamos a ir haciéndolo para las demás rectas. Entonces la mecánica, repito, es trazar líneas paralelas a la directriz o perpendiculares al eje, con la única condición de que estén del vértice en dirección hacia el foco y en cualquier posición. Y tomando en cuenta que por cada una de estas encontramos 2 puntos de la parábola. Siguiente paso sería entonces tomar distancia desde la directriz hasta cada una de las marcas y con centro en el foco cortar la correspondiente